Hermanos, el tema que me toca exponer esta tarde, 1 de agosto, es como una sombra es el hombre. Y está basado en el Salmo 39. El tema del que hablaremos es la vida física, la existencia del hombre, como nos lo da a conocer el libro de Génesis. Dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y nos vamos a referir a esta vida, a la vida física, la existencia del hombre sobre la tierra. Este salmo está dividido de manera natural en 3 partes. El salmo son 14 capítulos y vamos a dividirlo en 3 partes. Del verso 1 al 3 es una actitud que el salmista asume, que la vamos a llamar actitud silenciosa del salmista. De los versos 4 al 7 habla justamente del tema, caducidad de la vida. Y por último, del 8 al 13 es una súplica confiada en Dios. Vayamos a leer el texto directamente en las Sagradas Escrituras. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé, aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Es una actitud silenciosa la que el creyente o salmista, es indistinto llamar a David de esta manera, asume ante el sufrimiento propio de la vida y hace un plan, procura no pecar, procura revisar su vida y poner freno a su boca. Señala también que en su convivencia con los incrédulos procura portarse bien, enmudece, y aún de cosas buenas no habla, así lo dice el verso 2. Y todo esto no le funciona. Finalmente, como dice el verso 3, termina explotando. Dice: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Después volveremos a este punto. De los versos 4 al 7, respecto a la caducidad de la vida, dice lo siguiente: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? La caducidad de la vida. El creyente de este salmo, obviamente es el rey David, atribuyó a Dios en esos momentos de crisis, podemos llamar de desesperanza, una queja. Pero no fue el único creyente en las Sagradas Escrituras que llegó a desesperar. Lo hicieron también Job y Moisés. Ellos también llegaron a una crisis. Hubo en ellos muchísima presión. El caso de Job
Recordemos que él estaba muy enfermo. El caso de Moisés, él estaba con el pueblo en el desierto y estaba sepultando personas, todos los días seguramente. Se ha calculado que morían más de 15,000 a 16,000 personas por año. El otro día hacía la cuenta y era un aproximado de 40 a 50 personas al día, porque salieron de Egipto 605,000 hombres de 20 años para arriba, sin contar obviamente las mujeres. Y personas de esta edad, todos estaban muriendo en el desierto, así que Moisés estaba verdaderamente triste. Y ambos hombres escriben lo siguiente. Job, por ejemplo, en el capítulo 14 dice lo siguiente: el hombre nacido de mujer, corto de días y hasteado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Del capítulo 14 de Job, versos 1, 2 y 5. Moisés escribe lo siguiente en el Salmo 90, muy conocido por todos: los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Salmo 90, versos 5, 6 y 9. Vayamos con David respecto al salmo de nuestro tema, de los versos 4 al 6. Él hace varias preguntas. Están implícitas en la escritura del salmo. Está angustiado, está triste. ¿Cuánto durará esta pesadilla? ¿Cuánto tiempo más tengo? Compara la eternidad de Dios con su vida y es tan pequeña la vida del hombre. Algunos intérpretes dicen que él se la imaginaba como el palmo de la mano, así de pequeñita comparada con la eternidad de Dios. Y usa figuras muy interesantes, como la neblina, como una sombra, como un soplo. Todos son brevísimos. Así, hermanos, es la vida del hombre. Por último, del Salmo, vamos leyendo textualmente el Salmo, después aplicaremos algunas enseñanzas. Dice lo siguiente del verso 7b al 13. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. David tenía una cualidad que debe tener todo creyente y seguramente la tenemos nosotros por la gracia de Dios. Tenemos la gracia de Dios que es el Espíritu Santo. Y es cierto que a veces desesperamos. A veces queremos reclamarle a Dios de algunas cosas que nos parecen un tanto injustas. Por ejemplo, que la vida sea tan breve. David tenía sus arrebatos, tenía sus pecados. Sin embargo, él volvía a Dios de manera humilde. Y estos versículos lo dicen así.
él llega pidiendo perdón, pidiendo ayuda, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Veamos 3 enseñanzas que pueden sernos muy útiles para nuestra vida en Cristo. La primera de ellas, en los versículos del 1 al 3, como ya leímos, el esfuerzo humano está limitado bajo nuestros propios criterios, nuestros propios métodos. El creyente procura portarse bien, procura frenar su lengua, procura ante los incrédulos portarse bien. Pero lo peor de todo esto es que David tomó la precaución de que mientras estuviera frente a los incrédulos, guardaría silencio. Y es que, hermanos, siempre estaremos rodeados de pecadores, de gente incrédula. Es más, el Señor Jesús nos envía a los pecadores. Así que no podemos evitar el convivir con ellos. Dentro de la propia familia, quizás de la propia iglesia, habrá gente que no ha creído. El Señor Jesús, refiriéndose al Padre, dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esto está en Juan 17:18. Y Pablo abunda en este tema porque él recibe un mensaje del Señor muy hermoso. Esto lo dice el libro de los Hechos. Dice: te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Capítulo 26, verso 18 del libro de Hechos. Hermanos, ese es nuestro papel. Abrir los ojos de los incrédulos, predicarles a Cristo. Tenemos otras maneras de servir. Somos intercesores, tenemos que orar por este mundo, por los perdidos. Pero predicar a Cristo, para mí es prioritario, porque de ello depende la vida eterna para muchos. La segunda parte de la enseñanza que tomamos de estos versículos del 1 al 3 es que el salmista, el creyente, omite hablar de lo bueno. Es un craso error, hermano, dejar de hablar de lo bueno. Él dice: enmudecí, en silencio me callé, aún respecto de lo bueno. El creyente no debe callar. Al contrario, debe proclamar la misericordia de Dios, que dice: son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esto lo dice Lamentaciones 3:23. Hay una historia muy bonita que explica el por qué no debemos callar. Está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, 24 y capítulo 7. Hubo, dice la palabra, 4 leprosos a la puerta de la ciudad de Samaria. La ciudad estaba sitiada por el ejército sirio. Este sitio impidió, obviamente, que no entraran alimentos. La gente estaba muriendo de hambre, al punto que 2 mujeres acordaron comerse a un niño, el de una de ellas. Los leprosos que estaban en la puerta se dijeron: si pretendemos entrar a la ciudad, moriremos de hambre. Si nos quedamos aquí esperando, también moriremos de hambre. Vayamos al campamento de los sirios. Si ellos nos perdonan la vida, viviremos. Y si los matan, pues moriremos. Esto ya estaba planeado por Dios.
Fueron pues al campamento y se encontraron con que este estaba vacío. Todo el ejército había huido. Dios de manera milagrosa había provocado un estruendo de ruido de caballería y los soldados del ejército pensaron que Israel se había aliado con otros ejércitos y los iban a atacar. Por tanto, huyeron de manera apresurada, dejando todo: caballos, asnos, los vestidos, la comida. Estos leprosos entraron a una tienda y obviamente comieron, que era la urgencia que había para ellos. Mudaron sus ropas, pero luego les asaltó un pensamiento y dijeron: no podemos callarnos esto, porque si lo callamos, nuestra maldad nos va a alcanzar antes del amanecer. Hoy es un día de buena nueva, así dijeron. Hoy es día de Evangelio. Evangelio significa buena nueva. Dice: vayamos a la ciudad y gritemos a la gente, al pueblo, al rey, lo que ha acontecido en el campamento de los sirios. Por tanto, volvieron en ese momento, esa noche, a la ciudad y gritaron a los guardias. Estos dieron la noticia en la ciudad al rey y todo el pueblo pudo ir al campamento de los sirios y alimentarse. ¡Qué historia tan bonita! Es una historia triste, pero al mismo tiempo narra la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Por eso nosotros, hermanos, no debemos callar. Siempre tendremos cosas buenas que contar del Señor. Especialmente tenemos a Jesucristo, que es el pan de vida. Esto lo dice Juan 6:51 y 58. Y el que coma de él, es decir, de su enseñanza, de su palabra, tendrá la vida eterna. Por ello no debemos callar, hermanos. Que esta enseñanza quede muy clara en nuestra vida. Pasemos a ver el asunto de la brevedad de la vida. Como David y Job y Moisés, de alguna manera atribuían a Dios esta situación, la brevedad de la vida. Y de alguna manera es cierto, pero no absolutamente. También pensemos en que Job pues estaba muy enfermo, estaba sufriendo de manera terrible. Moisés estaba viendo morir al pueblo y David había sufrido también muchísimo. Pero nosotros tenemos el conocimiento preciso del por qué la brevedad de la vida. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Satanás es el origen del pecado, hermanos. Este lo transmitió al hombre Adán. Y Adán lo introdujo en el mundo. Y de ahí todos hemos pecado. La pena o la paga por este pecado, pues fue la muerte física. Así que si todos hemos pecado, tenemos que morir, físicamente hablando. La muerte, hermanos, física es muy corta. En algunos, más corta que en otros. La vida física es finita, es decir, tiene un fin, tiene un término. Y este término, pues está dado por Dios en cada persona. Es distinto. La vida tiene un límite, una extensión determinada y acortada. Hermanos, tenemos que hacer conciencia que nuestra vida es pasajera. Nuestra vida pasa muy pronto. Y estando claro de todo esto, compartamos a Cristo. Porque únicamente, hermanos, únicamente, esto también quisiera precisarlo, mientras las personas viven,
mientras tienen esta vida física, pueden recibir la vida eterna. Es decir, la vida moral que Dios espera, una vida libre de pecado, una vida santa y finalmente una vida gloriosa. Pero eso lo da Jesús. Mientras la persona no crea en Cristo durante su vida corta, temporal en este mundo, tristemente serán condenados. Esa es una responsabilidad que los creyentes tenemos ante Dios y tenemos que cumplir con ello, compartir a Cristo. Nos va a rechazar la gente. A veces nos van a criticar, nos van a humillar, quizás a despreciar, pero hermanos, no importa, Jesús fue despreciado, fue juzgado injustamente, fue muerto por nuestras culpas, así que tenemos el ejemplo más hermoso de amor hacia la humanidad. Recordemos, nuestra vida es muy corta, la del ser más querido es muy corta, y todas sus vanidades, como dice el salmista, el Señor se las trata a veces como polilla, así dice. Los últimos versículos y una aplicación para nuestra vida, del verso 8 al 13. El creyente, en este caso David, pide la bondad de Dios. Esto es lo correcto. Nuestros métodos en cómo comportarnos, en cómo actuar, la verdad es que no funciona. Tenemos que estar ciertos también de la corta vida que tenemos aquí. Por tanto, tenemos que ir a Dios de manera humilde, humillados, valga la redundancia, pidiendo su cuidado, su ayuda. Y David usa algunos términos muy interesantes, por ejemplo, la palabra extranjero. Esto quiere decir que es de otro lugar, no en donde está. Nosotros estamos aquí, pero somos extranjeros. Nuestra patria, nuestro lugar permanente es el cielo. También dice que somos forasteros. Eso quiere decir lo mismo. No somos de aquí. Pablo agrega acerca de esto. Dice que si hemos creído en Cristo, debemos buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Ese debe ser nuestro objetivo, buscar las cosas del cielo y compartir con otros esta gran verdad. Dice que somos advenedizos, es decir, como si viniéramos de otro lugar. No somos de la tierra, somos del cielo. Por ello, nuestra súplica a Dios debe ser como la del salmista, que aquí lo dice: líbrame de todas mis transgresiones. Transgresiones, hermanos, es faltar, violar y hacer menos los mandatos de Dios. Pecado es una cosa, pero las transgresiones es violar aquello que sabemos que nos corresponde hacer. Por ejemplo, no amar a nuestros semejantes. El precepto es: ama a tus semejantes, aun aquellos que no te caen bien. Y si nosotros no los amamos, si nosotros no los perdonamos, estamos siendo transgresores, estamos transgrediendo el mandamiento de Dios. Por último, escuchemos cómo David se dirige a Dios. Dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. A veces tenemos que derramar lágrimas, hermanos, especialmente cuando esta vida se torna difícil, cuando la gente nos lastima, cuando tenemos problemas, cuando perdemos un ser amado. Pero el Señor nos escucha. Y finalmente, el recurso que tenemos, y el salmista lo dice, y vamos a la palabra de Dios,
del verso 30, el capítulo 39, el verso 7, dice así: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y esta es la sentencia, hermanos. Mi esperanza está en ti. Esperemos en el Señor. Esperemos en sus misericordias, en su fidelidad, en su provisión, en su amor. Porque Él es fiel, Él es misericordioso y siempre cumple todo lo que nos ha ofrecido. Que el Señor los bendiga, hermanos.